Lento y contento, cara al viento. ¿Cómo anda mi gente? ¿Todo bien? Espero que estén pasando la bomba. Genial. Estamos en un nuevo programita de Noches del Fede, arrancando un poco atrasados. Ahora les explicaré por qué. Pero arrancamos entonces un nuevo programa de Noches del Fede. Hoy, como siempre, un programa un poquito más serio, como siempre los miércoles aquí, siempre analizando las últimas noticias, las últimas novedades y comentando con ustedes también un poquito sobre lo que sucede en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, tomando mi cafecito. ¿Cómo están? ¿Todo el mundo pasándola bien? Para que llegue más gente. Es de los últimos directos que grabamos aquí en el grupo de Facebook. Ustedes saben que en cualquier momento, ahí por el 23, estaremos mudándonos. Pero bueno, hasta que no suceda eso, seguimos grabando nuestros directos por aquí, por Nueva Era Producciones Grupo. Les cuento un poquito por qué me atrasé y es una explicación lógica. Estamos ahí por 6 de noviembre del año 2019. Una época convulsionada. Y les explico por qué. Recuerden que yo trabajo como docente. Soy profesor de química y generalmente cuando sucede estas cosas pasa que uno tiene que armar los parciales, ¿no? Ahora que tiene nuevo nombre también, porque ahora si decís parciales, herir la susceptibilidad del estudiante. Bueno, en fin, varias cosas ahí que... Bueno. Hoy voy a comentar algunas cositas sobre lo que sucede a fin de año y lo que sucede con los gurises también y todo eso, porque es algo que la educación pública uruguaya tiene que tener en cuenta también. Es la época de los parciales y uno está todo el día corrigiendo o bien armando los parciales y la verdad es que se complica bastante. Ahora acá sí me respondieron por acá. Estamos con 2 personas en el vivo. Sí, no avisé que salía. La verdad que no avisé que salía. Pero la verdad es que vamos a compensar ese tiempo que estuve ausente ahora a las 8 de la noche. Es un día hermoso en la ciudad de Rivera. Vamos a poner un poquito el aire acondicionado porque está un poquito calor. Vamos a tener una horita hasta aproximadamente 9:30. Para que ustedes tengan más del Fede para ustedes, como siempre, aquí en Nueva Era Producciones Grupo. Les explicaba básicamente cómo funciona todo esto. Vienen los parciales. Les comento cómo funciona porque hoy en día la educación es diferente y está diferente a cómo sería antes. Vamos a andar un poquito acá, que ustedes van entrando. Yo voy entrando a mi WhatsApp. Aquí mirando los WhatsApp. Bueno, gente, vayan convirtiendo el directo, como siempre. WhatsApp web. Aquí estamos. Después, si quieren, puedo pasarles mi Facebook o mi Instagram para que ustedes me escriban cosas, me escriban preguntas, me quieran decir lo que ustedes quieran. Me critiquen el programa también, etcétera. La verdad que me encantaría. Es un programa un poquito aburrido porque estoy trabajando. La verdad es que estoy en otro plano. Pero les comentaría básicamente cómo funciona el tema de los parciales hoy en día y cómo funciona todo el tema de la educación pública. Bueno, vamos a empezar por lo siguiente. Los parciales en el liceo son 2. Se realizan aproximadamente en junio y en octubre, diciembre, dependiendo qué nivel estemos. Estamos mi grupo son terceros y cuartos, así que uno tiene un parcial ahora y el otro tiene un parcial más hacia fin de noviembre. Entonces tenemos una serie de escritos, pruebas. Esta altura del año es cuando los gurises lloran todo el día. Espera un poquito acá.
Entonces, ¿qué les comento acá? Básicamente son 2 parciales en el año, donde entonces tenemos la gran parte de la nota que se juegan los gurises. Los parciales son muy importantes porque ahí concentra toda mayoría de la nota de ellos, tiene mucho peso. Dependiendo. Ciclo básico es más sumativa, es decir, es como un escrito más, pero un poquito más largo, pero en cuarto ya cambia la cosa. Es un parcial bastante más más extenso, pero además tiene más peso en la nota. Vaya llegando gente, bienvenidos a mi programa. Entonces, como siempre les digo, estamos hasta el día 23 de noviembre aquí en Nueva Era Producciones Grupo. Después nos estaremos mudando a la fanpage. Estoy preparando algo para debutar en la fanpage. Ya les voy diciendo desde ya. El día 27 de diciembre yo con mi programa debuto en la fanpage de Nueva Era Producciones. Y estoy preparando algo divertido, algo que a ustedes les va a gustar. Para empezar, para poder debutar en esa fanpage, que estoy con muchísimas ganas de poder estar ahí y poder disfrutar. Saben que hoy estaba yendo por Rivera y les comento algo también porque está muy bueno. Y todo el mundo dice que la economía ha mejorado mucho. Todo el mundo lo dice, ¿verdad? Y yo intento fijarme también en qué sentido ha mejorado. Les comento 2 cosas. Rivera tiene 2 shoppings en la ciudad. Rivera y Santana, que son una ciudad sola, tienen 2 shoppings en la ciudad. Uno que funciona muy muy bien, como es el Shopping Signeris, que bueno, es un shopping que la gente brasileña va seguido. Tiene un gran free shop también. Tiene muchos locales también de tiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que tiene muy buena funcionalidad y funciona muy bien. Sin embargo, tenemos uno un poco más afuera de la ciudad que se llama el Shopping Melancía. No sé por qué le pusieron ese nombre. Y tiene en su estructura, tiene también varios locales, pero en ese caso está funcionando y funciona muy mal. El otro día estaba yendo por allá, no sé si ustedes quieren buscar después en su página, en su correo, en su Facebook, perdón, cómo es el Shopping Melancía en sí. Sin embargo, lo que les digo es que el shopping está muy mal económicamente. Por lo visto, no va nadie, porque el otro día fui... ¿A qué hora más o menos? A las 2 de la tarde. Y no había absolutamente nadie. Ustedes que son de Montevideo, son del sur, saben bastante mejor que yo que un shopping a las 2 de la tarde funciona muy bien. Y la verdad es que el shopping aquí funciona más o menos. Permítame. Tranca ahí. Ahora está llegando la gente, se está dando cuenta de que hay directo. No había avisado nada, que me voy a atrasar. Lo siento de vuelta, me atrasé. Estuve trabajando en mis parciales, como les digo. Es una época muy convulsionada para los docentes. No se alteren si yo en algún momento me pierdo por ahí, porque estoy con la cabeza en 10.000 cosas a la vez. Mi materia es muy difícil, admito, pero puedo llegar a admitirlo, porque creo que química a muy poca gente le gusta. Yo me pongo a pensar también en otras cosas que me parece que son interesantes. Ahí se me dice: buenas noches, Federico, ¿cómo estás? Alicia, bienvenida a una nueva edición de Noches del Fede, aquí en Nueva Era Producciones Grupo. Mucha gente me dice lo siguiente, ¿no? No me gusta química porque es una materia difícil. Creo que la mayoría de todos aquí pensamos, incluso su servidor, piensa que química no es una materia nada fácil. ¿Por qué? Porque química combina todas las cosas que otras materias tienen de por sí independientemente. Los cálculos de matemática, las ecuaciones de física y los experimentos, que es lo que agregamos también, los experimentos químicos que, bueno, la mayoría de los gurises dicen: quiero ver explotar. Algo que quiero hacer público y decirlo, me doy un cafecito. Algo que quiero hacer público también por aquí, por el programa, es decir lo siguiente. En el liceo no se permite, y es lógico que no se permita, hacer experimentos muy peligrosos. Y claro, los gurises están locos de gana de ver un experimento recontra vistoso donde algo explote
porque para ellos es lo único en que se resume la química. Ustedes, si ustedes van al liceo y preguntan al principio de año, los todos te preguntan lo mismo: ¿vamos a explotar algo? Y yo le respondo: no. No vamos a explotar nada. ¿Por qué no se explota nada? Mejor dicho, hay experimentos que tienen son más vistosos que otros, sin dudas. Pero... Ay, se está. La conexión se va, pero vuelve. Hay experimentos que son mucho más vistosos que otros, pero la verdad es que yo pienso para mí. Si yo hago que un gurí haga un experimento que ponga en riesgo su integridad física, yo estoy fallando como docente. Entonces yo no permito que mis gurises trabajen con cosas muy peligrosas. Es básicamente eso. Y química es una materia que es bastante peligrosa si ustedes no toman las debidas normas de seguridad. Lo que yo quiero hacer es que ustedes, que la gente que me ve también un poquito, pierdan el miedo hacia la química. La química es una materia que básicamente estudia la composición de la materia. Parece una repetición que estoy diciendo, pero es una asignatura, vamos a decir así, que estudia la composición de la materia. Dentro de eso, ¿qué hace la química? Bueno, todos los aspectos de la sociedad, todos los que suceden, los fenómenos naturales, la química lo estudia. Es como que uno, por ejemplo, dice: el agua hierve. Y la química lo que hace es explicar de manera molecular por qué el agua hierve. Después un día les explico por qué el agua hierve. ¿Por qué el agua hierve? Me interesa esto también porque es algo que en medio de mis parciales y en medio de todo estoy pensando solamente en química, ¿no? Pero es un día interesante también para que yo pueda hablar sobre esto. Según ustedes, ¿por qué el agua hierve? Una pregunta que se las dejo por ahí para que ustedes me vayan respondiendo, interactuando conmigo un poquito. Entonces la gente tiene que entender que la química es una materia que es altamente necesaria. Y creo que nadie va a entender muy bien esto, porque uno dice: pero sin la química en el liceo seguimos igual, porque nadie estudia, no sé, la estequiometría del pan. Porque un grito me preguntó, ¿no? Porque estábamos trabajando un tema llamado estequiometría en cuarto año, y me dijo: cuando voy al almacén, ¿para qué me sirve esto? Gran pregunta, ¿no? Técnicamente, si vamos por eso, las materias en el liceo, si van a ser utilizadas de esa manera, muy pocas te sirven para ir a comprar pan al almacén. Eso es porque generalmente muy pocos logran llevar esa materia hacia el estudiante y hacerles entender que su materia es sumamente importante. La gente puede decir: puedo vivir sin saber la historia del Imperio Bizantino, puedo vivir sin la historia de, no sé de qué, del Imperio Ruso. Pero ¿por qué uno aprende historia? ¿Por qué es tan necesario? Hoy otro día estaba viendo, no es de ahora, porque dice que, bueno, si ganan el partido opositor para sacar hora de historia y no sé qué, y literatura también. Pero yo he escuchado antes también que querían hacer lo mismo, lo de actual gobierno. Así que hay una discusión interesantísima también acerca de quitarles horas a filosofía, historia, literatura y materias humanísticas. Y muchos docentes, colegas, han salido a protestar el por qué quieren sacar las materias humanísticas. ¿Y qué tienen de importante? Generalmente dicen que para la producción se enfocan mucho más en la parte de las ciencias, por ejemplo, en matemática, física, química, y que esas materias producen, y por eso, según lo que llegan a decir, son más importantes que las materias humanísticas. Algo que es totalmente incorrecto y totalmente falso, y estoy aquí como docente de ciencias que soy para poder desmentir esto, y le voy a comentar algo además de esto acerca de mis aficiones, además de la química. Como ustedes saben, no hay mucho que decir también de esto, ¿no? Yo soy un fanático de la música. La música es un arte. La música es un arte. Hacer canciones es un arte. Hacer canciones implica rimas. Hacer rimas implica también saber cómo tiene que ser la métrica de los versos para que puedan entrar derecho en una canción. Las canciones son algo así como poemas cantados, porque eso es lo que es una canción. Tiene que rimar, tiene que contar una historia. Bueno, hoy en día las músicas no cuentan muchas historias tampoco, son más bailables. Pero las canciones tienen que tener un cierto grado de poesía.
Y para saber poesía, uno necesita saber la métrica. ¿Y cómo aprendes la métrica? Con literatura. Vieron que aquí es algo que estoy tratando de explicar y que es algo que tienen que darse cuenta por ahí. Como dice Adrián acá, todas las materias son importantes, depende en qué año las enseñen, sin lugar a dudas, y es algo obvio, ¿no? Todas las materias son importantes. Como le acabo de decir. Vamos por otro lado. Digamos que en Alemania, Dios nos libre, se levante una nueva horda de un partido nazi. Sí, lo dije en internet, el partido nazi. Hoy en día, una cosa de esas abominable no sucedería en Alemania. Y le explico por qué. Porque mucha gente ya conoce la historia. Conoce cómo terminó la historia. Y es ahí donde entra el poder de la historia. Saben que yo, si me pongo a hablar de historia aquí, no pararía más. Porque a mí es mi segunda materia en que me gusta bastante, ¿no? Tengo química, que es la materia a la que yo me dedico, que siento un amor impresionante por esta materia. Pero también siento un placer muy grande cuando estudio historia. Me encanta estudiar historia. ¿Por qué estudiar historia? Y es algo que, para poder defender lo que les acabo de decir, ¿no? De que no se recorten presupuestos, se recorten horas para materias que son realmente importantes. ¿La historia qué es? ¿Y a qué me refiero con historia? La historia es la asignatura, bien, la ciencia, porque yo tomo la historia como una ciencia, porque para estudiar historia hay que aplicar método científico, si no es imposible, porque hay que investigar, hay que buscar escrituras, buscar relatos, buscar personas testigos si existen, si viven todavía. La historia es muy importante. ¿Por qué? Porque permite conocer tu presente. Porque acá hay una cosa que la gente no entiende. La cosa que la gente no logra entender es algo que le voy a acabar de decir. Uno piensa, historia es estudiar muchos viejos que ya han muerto hace millones de años. Eso es lo que dice todo alumno, ¿no? Cuando entra acá en un liceo. No tengo por qué ser profesor de historia para saber que lo que la gente piensa de historia es que se estudian muchos ancianos que han muerto hace millones de años. Estoy exagerando, obviamente, ¿no? Hace miles. Sin embargo, esos ancianos, esas personas que existieron hace miles de años, son las que construyeron las bases del mundo como lo conocemos hoy en día. Porque si no fuera por ellos, el mundo no existiría como es hoy. Más como terminó, saben el nudo de la historia, terrorífica y enferma. Sin lugar a dudas, como dice Adrián, como les acabo de decir hace un ratito, los alemanes no permitirían el ascenso de un nuevo partido nazi, porque saben perfectamente bien cómo terminó la historia y cómo sucedió la historia. Porque se estudió, porque los gurises de hoy en día estudian en sus colegios cómo fue la historia del partido nazi. ¿Se imaginan lo catastrófico que sería el mundo si la gente no tuviera acceso a su pasado? Lo catastrófico que sería el mundo. Errores, horrores de sus ancestros que se repitan constantemente. ¿De dónde viene la historia? ¿De dónde viene el aprendizaje de la historia? De los antiguos ancianos en las tribus, que para poder explicarles a sus sucesores, a sus más antiguos, lo que hacían era contarles relatos. Les contaban relatos donde les hablaban de sus dioses, de sus creencias, de sus héroes, de sus ancestros. ¿Y eso qué hacía en el niño que escuchaba esa historia, en el pequeño? Les daba una conciencia de su sociedad, de su tribu en ese caso. Justamente, aprender historia es para poder entender tu sociedad. Porque ustedes me dicen, ¿por qué somos uruguayos? Capaz que muchos nos han preguntado esta historia y por qué muchos han estudiado la historia de Uruguay como algo obligatorio en una escuela o también en el liceo. La historia de Uruguay, ¿cómo se genera? La historia como materia es hermosa, pero es una lástima que hayan distintos libros para una misma historia. La historia, diría
ahora me estoy recordando quién fue que dijo esto, pero la historia la escriben los ganadores, dicen. Lamentablemente, siempre vamos a tener una versión parcializada de todo lo que ha sucedido en la historia. Siempre, porque la historia la escribe alguien que conoce un lado de la historia, o por lo menos quiere contar un lado de la historia para que se perpetúe hasta nuestros días. Alicia me dice, historia la más linda materia y es la materia que los jóvenes les aburre. Si supieran estudiar historia no harían tantas cosas que hoy no saben responder. A ver, algo que es importante, me encantaría tener mis colegas de historia aquí mirando este directo. Ojalá que, algún profesor de historia me aparezca en este directo aquí y me dé la razón. Desconozco totalmente la didáctica de historia, desconozco totalmente porque no la conozco y no sabría dar clase de historia. Bueno, si me ponen si me ponen a dar una clase de historia en un liceo, yo me emocionaría contando cosas, porque iría de un lado para otro, porque ustedes piensan, ¿la historia es lineal? No, la historia no es lineal. La historia es constantemente cíclica y da vueltas. ¿Saben por qué los gurís se aburren en el liceo de historia? ¿Saben por qué? Porque muchos docentes la cuentan la historia como algo lineal, como algo que transcurre a través de una línea, por la palabra, de una línea de tiempo. Transcurre a través de una línea de tiempo. Cada tema que se toca acá es debatible, sin duda. No, yo quiero que me den la razón y me den la contra. Voy a poner acá, en vez de etiquetar a tu colega, voy a etiquetarlo por acá entonces, para que entre entre al directo. Este docente que acabo de etiquetar, es excelente profesor de historia, sabe mucho. Y es genial que aparezca acá para que ustedes también entiendan un poquito también de lo que es la historia y cómo funciona. La historia, gente, aburre en el liceo. ¿Por qué? Así como también puede aburrir la química en muchos gurises. Porque se cuenta la historia como una serie de sucesos que suceden uno encadenado al otro. Y sí, es eso, pero no es lineal. No es algo lineal, no es que los griegos aparecieron los romanos, aparecieron los europeos, aparecieron los vándalos, los bárbaros, aparecimos todos. No fue así. La historia no fue así. Reducen gran parte de la historia a lo más simple, a lo que la cabeza del gurí puede llegar a acceder, en vez de contarla como algo divertido, ¿no? Porque yo me imagino, la historia de la humanidad es algo totalmente divertido. Es genial escuchar cómo surgen los diferentes imperios que hoy en día dieron como resultado la sociedad de la que vivimos. Nosotros uruguayos provenimos de España. Somos descendientes de españoles que vinieron hacia América a partir de ¿qué? De que Colón descubrió este continente, que no lo descubrió, ya existía en realidad, pero y además ya lo habían descubierto otros. Los vikingos, por ejemplo, ya sabían que existía el continente sudamericano. Pero claro, la historia la contaron los que llegaron aquí y la escribieron, porque por lo visto los vikingos no accedieron tan fácil a la historia como, o sea, no seguimos dando la historia a los vikingos como accedimos a los españoles, que es mucho más reciente. ¿Saben por qué Colón se fue de América? ¿Saben por qué Colón decidió dar la vuelta al mundo? Él creía que la Tierra era redonda. ¿Y por qué él dio la vuelta al mundo? ¿Por qué no lo hizo por tierra, mucho más cerca? Porque la India de Europa queda muchísimo más cerca, haciendo un recorrido terrestre, yendo por Asia y yendo hacia India, que dando toda la vuelta al mundo. ¿Por qué él lo hizo? Ustedes en el liceo te cuentan, lo hizo porque él creía que la Tierra era redonda, pero no era la idea. Sinceramente, Colón era un mercader, era un tipo que quería plata. Y lo llevaron a él en un barco, junto con la Pinta y la Niña, que también es discutible. Estaba leyendo algunos relatos de que la Pinta y la Niña no existieron, sino que se agregaron después como para hacer más decorativo la historia. No sé, eso es debatible. Sin embargo, lo que les digo es que cuando cae el Imperio Bizantino aproximadamente por el año 1453, cuando cae Constantinopla, hoy en día Estambul,
Los turcos que tomaron, porque son los turcos los dueños de Estambul, bloquearon todos los pasos que había, todos los pasajes que había de Europa hacia Asia. Lo bloquearon. Dijeron, hasta acá llegaron, porque antiguamente se pasaba por Constantinopla, por Estambul, hacia Asia. Cuando ellos tomaron Constantinopla, la bloquearon, y los europeos quedaron sumidos en qué, en no saber lo que hacer, porque decían, che, ¿ahora qué hacemos? ¿Por dónde vamos? Ahí apareció Colón y le dijo a la reina que él sabía cómo llegar a India de otra forma, mediante otra vía, otra trayectoria. La historia de todo esto, sin embargo, como les digo, es mucho más rica de lo que ustedes piensan. Y es algo que me parece que está bueno también tratar en el liceo. Obviamente, yo entiendo, y además me pasa lo mismo a mí con mi materia, el programa del liceo es muy cruel. No te permite del todo salirte del guión. Los docentes, cuando estamos agarrando un grupo, tenemos un programa que sería como nuestro guión, como nuestra guía de trabajo durante todo el año. Tenemos que dar sí o sí esos temas. También nos dan contenido de contextualización, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, nos dan una cantidad de temas en el liceo que impide que nosotros tengamos más libertad como para dar los temas que a nosotros nos parezcan pertinentes, por lo menos también dentro del mismo tema que estamos dando. Aquí lo que hay es no hay tanta libertad de cátedra como parece. Y dentro de eso tenemos que reducirnos a dar los temas que se nos está estipulando en el programa. Es bravo, ¿no? Porque digo, los gurises también se aburren. Yo noto. Hay temas que se pueden dar de otra forma. En mi caso soy bastante nuevo. Yo me recibí en el año 2017. Soy bastante nuevo en el trabajo como para decirles con experiencia lo que significa. Pero la verdad es que yo noto que hay muy poca libertad también. Sandra me dice, la escuela antes la explicaba mejor. A ver, algo que tengo que entender acá y que voy a ser muy claro con todo esto es que a medida que el Estado cambia de su poder, se enseña lo que ellos quieren que se enseñe. Y acá lo que voy a decir es algo que es un ejemplo básico de cómo se transversaliza la noticia y la información. Hoy en día se ha habilitado en los cursos del liceo la explicación de la historia reciente de Uruguay, por ejemplo. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la dictadura militar, veo muchos gurises decir que los tupamaros pelearon contra la dictadura. ¿Ustedes nunca oyeron eso de alguien? Esa transgiversalización de la historia hace que los chiquines aprendan de forma incorrecta. Todos sabemos que cuando empezó la dictadura los tupamaros ya estaban presos hace mucho tiempo. Transgiversalizan la historia a medida y para que aprendan lo que se tiene que aprender. Yo pienso que un docente jamás debería imponer su ideología en una clase. Jamás debería imponer su ideología propia a una clase. Creo que un docente de historia o de filosofía o de algunas de esas materias tiene que abordar todos los puntos de vista que existan, sin parcializarse por uno o por otro. Y creo que eso es casi una utopía que estoy diciendo, sin embargo, es una utopía, porque no sucede. Y eso es lo que a mí no me gusta de ciertas historias que escucho. De gente que utiliza la clase como herramienta de proselitismo. ¿Usted piensa que es correcto eso? Yo pienso que no es correcto. Yo pienso que la educación uruguaya ha
Muchos dicen que se ha puesto mucha guita en la educación. Se ha puesto mucho énfasis en las tecnologías en la educación. Sí, ¿verdad? Sin embargo, dentro de eso, ¿y por qué sucede esa cantidad de plata que llega? Es porque los índices de repetición aquí en Uruguay son muy bajos. ¿Por qué son muy bajos? Les explico. Sucede esto en los liceos. Un chiquilín tiene 1 todo el año. Ciclo básico, ¿no? Ciclo básico. Estoy hablando de ciclo básico. Primero, segundo y tercero. El chiquilín tiene bajo todo el año. Tiene 1. Literalmente a veces ni va. En ciclo básico tenemos una evaluación especial en junio y una actividad final en diciembre. O noviembre, depende del año. Aunque el chiquilín tenga 1, tiene derecho a hacer esa actividad final. Y si el estudiante saca más de 6, que es la mínima para poder aprobar, aprueba el año. Así está la educación uruguaya. Y saca más de 6, aprueba. No importa que no haya hecho nada en todo el año, no importa que no haya hecho ninguna actividad, no haya sido responsable, haya tenido 3 todo el año, 2. Si salva esa actividad final, está pasado. ¿Sorprende esto? Sorprende. Y uno como docente está obligado a acatar. Es un derecho que se les adjudicó a los estudiantes. Y si no lo haces, complica. Bárbaro, ¿no? La verdad que es una cosa que a mí me deja consternado. Hay que pasar a los estudiantes, hay que pasarlos. No sé si en la escuela sigue como está. Historias ricas, sabiduría, antes era amplia, ahora la recortan. Sí, claro que la recortan. Recortan a su propia voluntad. He visto muchas cosas. Bueno, en la campaña electoral he visto infinidad de aberraciones históricas que han dicho. Que según la ISA, agarrar un libro de historia, aprender historia escrita por gente que quiere contar una parte de la historia para que le convenga. Los chiquilines en la educación uruguaya estamos los profesores obligados a pasarlos. Nadie lo quiere decir, pero lo voy a decir yo. Están obligados a pasar. Es triste, ¿no? Yo me niego. Siempre lo voy a hacer, a negarme a pasar a un chiquilín que no sepa nada. Y si aunque tenga 1 y saque 6 parcial, porque con clases particulares todo el mundo puede sacar, yo, aunque esté obligado a pasarlo, siempre voy a estar en desacuerdo con eso. ¿Cómo alguien que tiene bajo todo el año va a tener más derecho de pasar, porque es un derecho bastante caído del cielo, que uno que estuvo todo el año estudiando, esforzándose, y va a pasar con el mismo derecho que pasó el que no hizo nada en todo el año? ¿Qué ustedes opinan de esa idea de la calle Pou de restringir el acceso a las universidades? ¿Qué ustedes opinan de eso? Me encantaría saber lo que ustedes opinan acerca de eso, porque se dicen muchísimas cosas. En algunos lugares educativos, en algunas instituciones educativas, se entra por sorteo. Eso ya es bastante jodido. Eso le digo, ¿no? Es bastante jodido entrar por sorteo. Porque ahí se presta para el amiguismo. Se presta para que entre quien quiere. Los cupos ya de por sí son bastante cuestionables. Bastante cuestionables los cupos. Yo estoy de acuerdo que las universidades hoy en día, la UDELAR en cierto modo, tiene clases de como 300 gurises que algunos ni siquiera pueden ingresar a la sala. Es tanta gente que hay. Al otro año ya empiezan a reducirse las cantidades y al otro año comienzan a bajar cada vez más hasta que se reciben unos pocos. Yo estoy de acuerdo y es algo que voy a decirlo aquí, y bueno, que me caiga quien me caiga. Estoy de acuerdo con las pruebas de ingreso. No, obviamente, pruebas de ingreso con los conceptos que va a aprender después. Eso es obvio que no. Pero con conceptos básicos que saliste del liceo. Conceptos mínimos
que ayudan a que vos realices esa materia. Por ejemplo, quiero entrar a la facultad de química. La mayoría de la gente que entra a la facultad de química al año abandonan. Porque es una facultad media jodida, muy difíciles. Antes de vos querer entrar a una facultad de química, realizar una prueba de ingreso. Y poner una cota, poner un cupo. Los 100 mejores entran. Los estudiantes van a esforzarse por estudiar, por aprender, para que en todo el liceo dejen de estar mirando a la nada, calentando un banco, para empezar a preocuparse por su materia. Cualquiera que sea, ¿no? Van a esforzarse por salir entre los 100 primeros. Y eso sería una forma justa. Y van a decir: ellos van a decir, sí, pero la gente pobre tiene menos acceso a la educación que la gente que tiene dinero. Pero a ver, con todas las políticas sociales que hay hoy en día, con un ministerio dedicado exclusivamente a eso, ¿ya no es hora de que los estudiantes que tengan menos recursos tengan los mismos derechos que los que tienen más? ¿Ya no es hora? Hace 15 años que se inventó ese ministerio. ¿Ya no sería hora de que ya los estudiantes que tengan menos recursos ya estén con los mismos derechos que los que tienen más? Miren que el estudio no es algo que necesite mucho dinero. O sea, para aprender en el liceo, conozco gente que tiene pocos recursos que le va muy bien en el liceo. Muy bien, y hablo de más de 10, 11, 12. Porque quieren salir adelante. Porque aprenden de la cultura de estudio, me dedico, aunque no tenga tiempo para nada, estudio y apruebo. Estudio y salvo, estudio y me dedico. Llegan y dan un examen de ingreso a una facultad y seguro que entran. Y ahí no hay dedito ni dedocracia, como le dicen, ¿no? Ahí es el mejor va a entrar. Y nos aseguraremos de que los futuros profesionales sean gente que esté dedicada al estudio, dedicada al emprendimiento, sea de la materia que sea psicólogo, profesor, químico, médico, gente que quiera estudiar. Saben que cada estudiante en una facultad cuesta dinero. Y vamos a seguir bancando gente que va a una facultad únicamente para decir que voy a una facultad. Todos tenemos derecho a la educación, pero todos tenemos también derecho a entrar en lugar de gente que no quiere saber nada con la cosa. En el liceo pasa lo mismo. Creo que los cupos solamente serían aplicables si hubiera una prueba de ingreso. Y van a decirme de todo, yo sé que sí. Pero para mí la prueba de ingreso es la forma más justa de que la gente que se merece tenga acceso a esa educación. Es para que no haya jóvenes estudiantes y que ellos digan los que tienen que entrar, con la facha que van. Sí, lamentablemente eso se ve de toda la vida, eso no es de ahora, ¿no? El tema de que, los que tienen más recursos generalmente acceden a mejores tipos de universidades. Pero la es pública. Hoy en día hay becas, hoy en día hay hogares estudiantiles. Creo que estudiar es algo que, a medida que fue avanzando el tiempo, es algo que todos aquí tenemos acceso. Somos 3.500.000. Claro. Me parece a mí que las políticas igualitarias no han funcionado. A mi parecer, están mal enfocadas. No estoy en contra del Mides. Me parece... Incluso más le digo, daré palo al Frente Amplio. Yo doy mucho palo. Así como también le doy a otros. Pero me parece que la idea del Mides fue una muy buena idea. Fue una muy buena idea. La idea de crear un Mides, un Ministerio de Desarrollo Social. Pero ¿cómo se enfoca ese Mides para que haya acceso y para que las políticas sociales funcionen de forma correcta? Yo creo que subsidios
los subsidios que se dan del Mides, lo único que hacen es perpetuar una sociedad que ya es no igualitaria de por sí. Ahí está el gran error del Mides. El Mides, si promoviera el trabajo, promoviera el hecho de que se accedieran a que todos pudieran acceder de igual forma a trabajar, etcétera, sería muy bien encarado. Sí, yo sé, veo gente del Mides trabajando, es cierto. Nunca dije ni voy a decir jamás que el Mides subsidia vagos, mentira. Pero pasa que sí también a veces. Muchos que reciben plata del Mides no trabajan, ni siquiera estudian. No lo hacen porque tienen un subsidio. Hay otros que trabajan y que se dedican. Y que para esos el Mides es una gran ayuda. Para gente que trabaja y que no tiene las mismas condiciones de acceso a ciertos servicios que otras personas de recursos más elevados tienen, esos les es muy útil el Mides. Personas que trabajan y que no les alcanza, pero que no estudian y trabajan. En lugar de darles un subsidio, en lugar de darles dinero, yo les daría trabajos pequeños, trabajos que siempre se necesitan. Trabajos que siempre se necesitan. Bien pagados, relativamente, poniéndolos en caja, pero que trabajen, que produzcan. No darles el pez, hacer que ellos pesquen. Esa es la idea. Y esto de que los chiquilines, aunque no hagan nada en todo el año, sacan alto la prueba, pasan igual. ¿Qué está fomentando? Es lo que quiero decir. Tenemos un plan Ceibal. ¿Qué les puedo decir? Que sí, funcionó. Tendrá sus pros y sus contras, pero el plan Ceibal funcionó. Creo que para el próximo gobierno el desafío es darle un nuevo vuelco al plan Ceibal. Las computadoras que se dan a los chiquilines, ¿quién las usa? Porque lo que yo me pregunto, ¿no? A ver, si hago este programa es porque sinceramente estoy abierto al debate. Que me digan lo que quieran, porque la verdad es que este programa es para eso. Para que ustedes puedan hablar y debatir. Me están escuchando gente, así que vamos a contar acá. ¿Para qué sirven las ceibalitas del plan Ceibal? Sean las Magallanes, sean las XO, sean, bueno, las nuevas que salieron ahora. Tengo un tercero. Chiquilines de 14, 15 años. Ni uno lleva la cebalita. Ni uno. Y cuando le exigís, no, pero está rota. No, pero está bloqueada. No, pero tengo que llevarla a Vivi Informática, que sería la tienda que hace acá, que arregla cebalitas. ¿Y para qué las usan? Para nada. ¿Para jugar al bascolet? Sí. Para eso. A mí me parece que las cebalitas, si se fuera bien encarada, porque no les dan la cebalita a cambio de buenas notas o de que ellas trabajen con cebalitas y que se haga un seguimiento de las cebalitas. No, se las dan. Le dan a los gurises para que ellos hagan lo que que les parezca. No hacen un seguimiento de cómo se usa el cebalita, de quién la lleva y quién no. Debería ser obligatorio llevar cebalitas. Imagínense la cantidad de cosas que se podrían hacer en una clase con todos los chiquilines usando una computadora. Sería genial. No, pero hoy en día seguimos con las mismas tácticas antiguas de llevar los gurises al salón de informática. Trasladarlos todos a la sala de informática. ¿Por qué? Porque ninguno lleva cebalita. Yo le daría cebalitas a todos los gurises y eso es lo que veo yo. Le daría cebalitas a los chiquilines, pero si no les dan un uso continuo y a cambio de buenas notas a partir de pruebas que se le deben hacer en cebalitas o algo por el estilo, hay forma de seguimiento, que se las bloqueen, las apaguen. Si las cebalitas son hechas para estudiar
¿Por qué tienen que andar solamente jugando jueguitos o entrando a Facebook? Las cebalitas son para estudiar. Pues no se hace seguimiento. Se las dan y listo. Sí, he visto mucha gente diciendo, porque criticar al Frente Amplio un docente no puede hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que quedarme con la cortita? ¿Por qué tengo que estar siempre de acuerdo con todo lo que se hace? También estoy en desacuerdo con muchas cosas que ha hecho la calle Pou. Muchas. Estoy en desacuerdo también. Pero parece que hoy en día hacer una crítica al gobierno ya es sinónimo de que vos no sos medio que no sos humano. La hago. Acá está. Para mí, el plan Ceibal y el MIDE serían bien enfocados si se hiciera un seguimiento de que la persona está trabajando o está buscando un trabajo o bien está subsidiada pero está logrando avanzar, emprender. Darle las cebalitas a los gurises, pero a su vez hacer un seguimiento de las cebalitas, cómo están utilizando, que los profes usen también. Saben que las cebalitas igual son de muy mala calidad, o sea, eso vamos a ser sinceros. Cuando son gratis, no, porque son de mala calidad. No hablo de mal agradecido, mucha gente no tiene acceso a eso. Pero úsenlas para algo decente. ¿Por qué no se les puede exigir a los gurises? Porque no se puede exigir. Porque no hay cómo seguir eso. Habría que hacer una libreta aparte de Ceibal para empezar a decir quiénes usan y quiénes no usan la computadora. Y quienes no la usan nunca, quienes nunca la llevan y que siempre tienen un problema, se las bloquea y listo. No tienen que andar gastando más el Estado en actualizar un software, en actualizar un antivirus, o etcétera. Es mi opinión. Todos esos beneficios sociales que hizo el Frente Amplio, lo que me parece que está perfecto que se hagan, para que la gente tenga acceso a servicios que la gente antiguamente clase alta no se pudo, se tienen que hacer con un seguimiento serio en el que la gente vea una evolución, porque yo no puedo dar plata a la gente que tiene bajos recursos, le doy recursos, le doy economía, les doy plata, y pasa el tiempo y siguen siendo de bajos recursos. ¿Por qué? Yo les daría dinero, pero que en cierto tiempo alguien vaya a la casa y vea cómo está evolucionando. Si ha encontrado trabajo, si... no sé, si tiene algún tipo de nuevo servicio. Algo por el estilo. Irse de vacaciones. Alguien tenía que decirlo y alguien lo va a decir. Irse de vacaciones es lo más sencillo que hay. Ustedes... con tarjeta de crédito, endeudándose hasta las manijas, todos salen de vacaciones. Con los buenos préstamos. Según Martínez, todos nos vamos a Miami. Los uruguayos todos vamos a Miami de vacaciones. Yo no puedo. ¿Alguno de ustedes puede? Feliz. Pero todos los uruguayos no tenemos chance de eso. La verdad es que me sorprende. Me sorprende básicamente eso. El hecho del consumismo desenfrenado va por el mismo lado también. La gente va postergando deudas. La deuda pública uruguaya es muy alta. Además, un déficit cerca del 5% del PBI. ¿Ustedes qué piensan? Hay un déficit del 5% casi del PBI. Cuando se sinceren las cuentas, ¿quién sabe lo que puede pasar? Pasa lo que pasó en Argentina. Se sinceraron las cuentas y Argentina está en una debacle total. Argentina está en el horno. Y no va a ser Fernández el que lo va a levantar. Para nada. Trajeron a Cristina Kirchner de vuelta.
Imagínense hasta qué punto de desesperación llegaron los argentinos. Y Sudamérica viene muy convulsionada también. Por esa razón no tiene que abordar tanto materias, asignaturas científicas como asignaturas humanísticas, de la misma forma y con la misma seriedad. Historia, filosofía, literatura, para que las personas puedan pensar por sí solas, pero no implantándoles una idea, no haciendo proselitismo, haciendo que todos sepan lo que sucedió y que cada uno saque sus propias conclusiones. Sepan todos las dos posturas, pero que cada uno saque sus propias conclusiones. Así funciona y así siempre funcionó. Así siempre funcionó. Y bueno, sucede y va a seguir sucediendo. Yo creo que el gobierno que viene tiene que mejorar esa parte. La educación uruguaya ha sido una de las mejores en toda su historia. Siempre lo fue, siempre estuvo en la vanguardia, en los mejores índices. Hoy en día no es así. La UDELAR es una de las peores universidades para estudiar en América Latina. Está el ranking ahí. La verdad es que es difícil. Y es entendible también. Bueno, gente, con esta reflexión voy a ir terminando mi directo de hoy. No sé si Willy está dándole el directo, creo que no. La verdad es que no sé, ahora estoy mirando acá. No está. Así que, gente, vamos terminando el directo de hoy. Esperando que les haya gustado, que hayan entendido mi mensaje. Y si quieren comentarlo, aquí estará el directo para ustedes, para que ustedes puedan estar y comentarlo y verlo y discutirlo. Siempre discutiendo con el respeto que se merece, nunca agraviando al resto. Por último, sin dudas que la palabra retrógrado no es un insulto. Significa ir hacia atrás. Pero si lo usas en un contexto donde estás atacando a alguien, esa palabra sí se vuelve insulto. Todo lo que está en un contexto agraviante se vuelve insulto. Y no importa qué palabra sea, sos un retrógrado. No sé, personalmente es un ataque. Para mí es un ataque. Suena eso, ¿no? ¿Verdad que suena? No sé, a mí me parece. Así que de mi parte, gente, esto es todo por el momento, por hoy. Espero que haya gustado. Si les gustó, compartan este directo. Denle like, denle amor. El 23 estaremos empezando una nueva jornada de Noches del Fede. El 23, mejor dicho, de noviembre. Mejor dicho, 27 de noviembre. Y espero que me acompañe esa nueva aventura que será en la fanpage de Nueva Era Producciones. De mi parte, esto es todo, gente. Un abrazo grande. Nos vemos el domingo a las 23 con otra edición de Noches del Fede. Un abrazo.